puede generar problemas devastadores o catastróficos si no se toman las medidas suficientes para pagarlo, ¿sí? Como recientemente hemos sido testigos de lo que ocurrió en Corrientes, los incendios en Corrientes, en Córdoba, en California, todo lo devastador que fue ciudad, sufrió devastación por tremendo fuego. Y muchos de estos incendios comenzaron por algo pequeño, quizás como un juego de niños, no sabemos quién ocasionó, no sabemos quién generó, pero quizás comienza como algo inocente, pero luego se pierde el control y llega a ocasionar pérdidas devastadoras, ¿sí? Se incendian grandes extensiones y destruye todo a su paso. Vemos cómo una pequeña acción puede generar una gran reacción, ¿sí? Y ese es uno de los ejemplos que Santiago nos usará para poder introducir un tema sumamente importante, el uso de la lengua, un miembro que aunque pequeño, se jacta de grandes cosas, ¿sí? Y hoy el tema es el dominio de la lengua, un desafío y una meta para el cristiano, ¿sí? Es un desafío, pero también es una meta, es algo que nos caracteriza como cristianos, pero también es una meta a la cual tenemos que perseguir, ¿sí? Santiago capítulo 3, versículo 1, dice: hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiréis mayor condenación, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un muy pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. La lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana, pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y amarga? Hermanos míos, ¿puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce, ¿sí? A simple vista parece, cuando comienza este capítulo, que Santiago está queriendo desalentar a que alguien aspire a ser maestro, ¿sí? Pero no es así. O sea, Santiago no quiere desanimar a los que aspiran a ser maestros, sino que examinen las intenciones detrás de sus deseos. Es un error pensar: no quiero ser maestro o no quiero enseñar porque así voy a tener menor condenación o voy a sufrir menos consecuencias. Es un error pensar de esa manera. En el Nuevo Testamento nos alienta a todos los creyentes a ser maestros de buenas obras. Por ejemplo, Jesús ordenó que nosotros hagamos discípulos a toda la nación y que le enseñemos lo que Él nos encomendó. Esa tarea es para todos. Él nos mandó a enseñar a todos, ¿sí? El escritor de Hebreos reprocha a los lectores por no ser maestros después de tanto tiempo, ¿sí? Le dice en Hebreos 5:12: porque debiendo ya ser maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os se vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos, ¿sí? Entonces, el escritor está diciendo que algunos cristianos con tanto tiempo ya deberían ser maestros, enseñar. Pero eso no estaba ocurriendo, ¿sí? Necesitaban otra vez que se le estaban
que se le digan todas las cosas rudimentarias, básicas. O sea, que se espera de nosotros que lleguemos a la madurez y que podamos enseñar a otros, ¿sí? Volviendo al pasaje, en los tiempos de Santiago, los maestros eran como los rabinos, eran muy respetados por su sabiduría, pero algunos buscaban la fama, buscaban los honores en lugar de servir a Dios. Muchos se enorgullecían con que le digan rabino o con que le digan maestro, ¿sí? Eso les daba cierto grado de respeto ante la sociedad. Como pasa aún en la actualidad, personas que buscan reconocimiento público, la alabanza de los hombres, una motivación errada, como pasa hoy, pasaba en aquel entonces. Por eso, en un sentido, Santiago nos dice que no deberíamos apresurarnos a ser maestros, especialmente si buscamos un reconocimiento personal. No está en contra de la enseñanza en sí, sino de las malas motivaciones. De acuerdo a lo que vemos en Santiago, antes de aspirar a ser maestro, antes de aspirar a poder enseñar a otros, antes de poder aspirar a cumplir con ese mandato del Señor o de cumplir un rol de maestro, debemos probar nuestra fe, debemos procurar vivir conforme a la fe que profesamos. Un verdadero maestro debe vivir conforme a lo que profesa, creer, conforme a lo que enseña, ¿sí? Y por supuesto que la enseñanza en público demanda una mayor responsabilidad, ¿sí? Porque hablar de parte de Dios es también hablar delante de Él. Por lo tanto, Dios va a demandar de nosotros que nos paramos desde un púlpito a enseñar. Los falsos maestros van a recibir mayor condenación, porque ellos estuvieron hablando de parte de Dios cosas que Dios nos mandó. Su castigo va a ser mayor por la influencia perversa que generaron, ¿sí? Así como todas aquellas personas que usan el púlpito para sus propios propósitos, también van a tener mayor condenación, ¿sí? Eso lo vemos también en otras porciones. Mayor responsabilidad, mayor juicio, ¿sí? Pero si nosotros vemos cómo sigue el versículo 2, dice que todos ofendemos, o sea, con nuestras palabras, con nuestros dichos, como la manera en que enseñamos, ofendemos de muchas maneras. Por lo que nosotros vemos que la advertencia se extiende a todos los que ejercen alguna enseñanza. En el contexto, aquellos que enseñan lo hacen verbalmente y las fallas frecuentemente tienen que ver con las palabras que dicen. Enseñar y usar la lengua van juntos. Hablar no cuesta nada, ¿sí? Eso lo decimos, hablar no cuesta nada. Pero nosotros nos expresamos por medio de palabras, pero las palabras no son vacías, las palabras reflejan nuestros pensamientos, nuestras intenciones, nuestra personalidad. No son neutras nuestras palabras. Cuando nosotros hablamos estamos manifestando algo de nosotros. Cuando nosotros aconsejamos a un hermano, cuando nosotros emitimos nuestra opinión, cuando nosotros damos órdenes a nuestros hijos y hasta cuando nosotros manifestamos nuestro enojo, nosotros también estamos enseñando. Algo enseñamos, para bien o para mal, algo enseñamos, ¿sí? Las palabras que nosotros decimos influyen sobre aquellos que la escuchan. Y con esas palabras nosotros estamos enseñando a otros, ¿sí? Podemos estar enseñándole a hacer el mal, por ejemplo. Teniendo malas actitudes, malas palabras, reaccionando mal con nuestra boca, podemos estar enseñándole a nuestros hijos, por ejemplo, manera mal de reaccionar. Pero entonces, en todo momento nosotros emitimos palabras y transmitimos enseñanza, ¿sí? Las palabras que nosotros decimos influyen en otro, por consiguiente, lo que nosotros enseñamos debemos saber al enseñar qué vamos a decir, porque Jesucristo dice de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tu palabra serás condenado. O sea, las palabras evidencian algo de vos.
Por eso esta advertencia de Santiago es también para vos que interactúas con otras personas, es para mí que interactúo con otras personas. Como podemos ver, el mal uso de la lengua es tal vez la manera más fácil de pecar. ¿Quieren saber cuál es la manera más fácil de pecar? La lengua. La manera más sencilla, más fácil. Simplemente dejamos salir lo que hay en nuestros corazones. No le ponemos freno y simplemente largamos lo que hay en nuestros corazones. Hay algunos pecados que tal vez algunas personas no lo cometen sencillamente porque no tienen la oportunidad, ¿sí? Quizás no tienen la oportunidad de robar o no tienen la oportunidad de cometer ciertos actos atroces, ¿sí? Pero no hay límite alguno ni restricción a lo que nosotros podemos decir. Uno simplemente dice lo que sea, sin la propia naturaleza del lenguaje nos da esa libertad de poder expresar lo que queremos. Hay una frase común que escuchamos que dice: el aire es gratis, total, o sea, yo puedo decir lo que yo quiero. Todos, en una o en otra medida, en determinadas situaciones, en determinadas circunstancias, creemos que tenemos el derecho para decir lo que queremos. Quizás algunos son más osados y se atreven a decir en público delante de personas que no conocen. Otros son más precavidos y lo dicen en privado, pero muchas veces creemos tener el derecho a decir lo que queremos. En determinadas situaciones pensamos que nos dan ese derecho. Por eso la lengua es una gran preocupación para Santiago. La menciona en cada capítulo de Santiago, menciona algo de la lengua, ¿sí? Y emplea, en esta porción, emplea la lengua como una evidencia de la fe verdadera. El buen uso de la lengua es la evidencia de una fe verdadera y el mal uso es una evidencia de una fe muerta. Ya que la autenticidad de la fe de la persona se va a mostrar inevitablemente en la manera que habla, ¿sí? No en los detalles, no estoy hablando en detalles, muchas veces, como dice, todos pecamos, de una u otra manera ofendemos. No estoy hablando de los pequeños detalles o pequeños desliz que podemos tener, sino en lo que caracteriza nuestro ser. Una fe viva no implica perfección. Ser cristiano no implica ser perfecto. Todos pecamos de una u otra manera, pecamos con nuestras palabras. Ahora es cómo reaccionamos ante ese pecado sí evidencia lo que hay en nuestros corazones. ¿A quién tememos? Es muy fácil pecar con nuestras lenguas, es muy fácil. Por lo tanto, tenemos que estar muy alertas para no deshonrar al Señor. Si nuestra fe es verdadera, nosotros no podemos ser indulgentes con el pecado. ¿Qué quiere decir ser indulgente con el pecado? Que vemos el pecado, vemos que cometemos el pecado y no nos importa. No le tenemos temor al Señor, no nos importa deshonrarle al Señor. Simplemente decimos, bueno, es pecado, todos somos pecadores. Eso es ser indulgente. Si verdaderamente estás creyendo en Cristo, no puedes ser indulgente con el pecado de la lengua. Pecamos con la lengua cuando mentimos, cuando contestamos mal, cuando insultamos, cuando decimos palabras indebidas, cuando decimos cosas con la intención de lastimar a otro, cuando decimos algo hiriente con la finalidad de que alguien pague por los daños que nosotros sentimos que nos hicieron, cuando hablamos de la vida de otra persona, especialmente de sus problemas, de sus secretos, cuando ellos no están presentes, y lo hacemos sin su permiso y usualmente son cosas que no son buenas. Decimos que eso es chisme, ¿sí? En otras palabras, hablar a la espalda de alguien contando cosas que no deberíamos termina siendo un chisme y pecamos con la lengua, ¿sí? Es fácil, muy fácil pecar con la lengua. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de la gravedad y del peligro de nuestra lengua. Y de acuerdo a Santiago, nosotros vemos algunas de las características o algunas cosas. En primer lugar, nuestra lengua conduce
nuestro rumbo, guía nuestra vida. En la Nueva Traducción Viviente, versículo 3 dice, podemos hacer que un caballo vaya donde querramos si le ponemos un pequeño freno en la boca, ¿sí? Un caballo con una pequeña soga en la boca, vos lo puedes conducir para que vaya para la izquierda, para la derecha o que frene, ¿sí? Un tremendo animal controlado simplemente por la boca. Un barco tremendo controlado por un pequeño timón, ¿sí? Fíjense, de la misma manera la lengua controla nuestra vida, ¿sí? Aunque es tan pequeña la lengua, con nuestras palabras nosotros marcamos el sendero en nuestra vida. El caballo, nosotros con lo que tiene en la boca, controlás el sendero, por dónde va a ir el caballo. Nuestra lengua también conduce dónde nos vamos a dirigir. La lengua marca nuestra trayectoria, marca el rumbo. Con nuestras palabras nosotros influimos a nuestro alrededor. Al influir en otro, vamos construyendo nuestro entorno, para bien o para mal. Hacemos de nuestro entorno algo agradable o podemos hacer algo totalmente desagradable. Podemos hacer un ambiente tóxico o un ambiente edificante con nuestras palabras. Nuestras palabras afectan a otros. Si nosotros influimos positivamente, utilizamos correctamente la lengua que el Señor nos dio para edificar, podemos fortalecer los lazos con nuestros seres queridos, con nuestro cónyuge, con nuestros hijos, con nuestro hermano, con nuestro pariente, con nuestro tío, con un conocido, con el vecino. Podemos construir o fortalecer relaciones con otras personas que conocemos. Pero si influimos negativamente, estamos alimentando el rechazo. Contribuimos a que se generen mayores conflictos. Una pequeña llama prende fuego todo. Una pequeña, a veces las discusiones, las peleas comienzan por pequeñas palabras, ¿sí? Un fueguito acá y se prende fuego todo, ¿sí? Proverbio 18:21 dice, la muerte y la vida están en poder de la lengua. Fíjense el poder de la lengua. No es el decretar, yo decreto que tal cosa. El poder de la lengua no está en el decretar. El poder de la lengua está en que puede ser destructivo, que puede ser edificante. El que ama comerá de sus frutos, dice Proverbio. O sea, en otras versiones dice que se abstengan a las consecuencias los que no miden sus palabras, ¿sí? Los que hablan sin medir sus palabras, que se abstengan a las consecuencias. Por lo tanto, nosotros tenemos que controlar nuestra lengua, porque ella conduce nuestro rumbo y guía nuestra vida. Modifica el entorno y el entorno afecta a nuestra vida, ¿sí? No somos inmunes en donde vivimos o con quienes nos relacionamos. En segundo lugar, versículo 5 en adelante, la lengua tiene un potencial tremendamente destructivo. Tremendamente destructivo. En la Nueva Traducción Viviente, el versículo 5, la última parte, dice, así también una sola chispa puede incendiar todo un bosque. De todas las partes del cuerpo, la lengua es una llama de fuego, es un mundo entero de maldad que corrompe todo el cuerpo, puede incendiar toda la vida porque el infierno mismo la enciende, ¿sí? Fíjense el potencial destructivo que está en nuestras bocas, en nuestra lengua, con lo que decimos. Una pequeña chispa puede encender un bosque. Tanto daño, tanta destrucción, una catástrofe. En nuestras bocas tenemos una llama de fuego. Y lo peor de todo es que nosotros no lo vemos como algo malo. Ese es el peligro tenemos algo sumamente peligroso y de algo que nosotros no tenemos cuidado. Cuando agarramos un cuchillo que es sumamente filoso, estamos ahí con cuidado de no cortarnos, porque sabemos que un mal movimiento nos va a generar un gran daño, pero tenemos la lengua y ni nos preocupamos de tener cuidado muchas veces. En general, las personas, aunque no se enojan, quizás no se animan a matar, quizás no se animan físicamente a pegarle a otro, pero seguramente casi nadie tiene temor de insultar a otro
o de decir algo despreciable de la otra persona. Es como que encuentran una manera noble, una manera moralmente correcta al poder descargar todos sus sentimientos a través de su boca y poder lastimar a otros, ¿sí? Intencionalmente, muchas veces nosotros tendemos a minimizar los pecados que se cometen con la lengua. Como dice Sugel, nosotros tenemos nuestro propio código de santidad, así como los católicos que consideran a los pecados por categorías entre veniales y mortales. Los veniales son aquellos pecados que no son tan graves, no es como matar, son pecados que capaz no rompen nuestra relación con Dios, quizás solamente pueden dañarle, pero y los pecados mortales son esos sí que son graves, que rompen nuestra relación con Dios, y hacen esa categoría, pero la Biblia no nos habla de esa diferencia. Santiago más adelante en el 2:10 dice, si ustedes obedecen toda la ley y rompen en un punto o quebrantan la ley, se hacen culpables de todo, no importa si es menos o más. No importa si el primero, el décimo, el cuarto, el tercero, quebrantaste en uno, te haces culpable de romper la ley. Entonces, lamentablemente, muchas veces nosotros tenemos esta percepción de que hay pecados que son aceptables. Yo no mato, yo no robo, yo soy fiel a mi esposo, soy fiel a mi esposa, me mantengo puro, guardo mi virginidad o no hago lo que hacen otras personas en el mundo. Pero con la lengua, eso sí, con la lengua no pasa nada, no. Pensamos que podemos tener esa rienda suelta, pero tenemos que ver el pecado como Dios lo ve. Por lo cual podrías preguntarte, ¿qué efectos tendrán tus palabras en aquellos que te escuchan? ¿Hablas la verdad con amor? ¿Controlas tu ira, especialmente tu lengua? Por eso tiene que ser una meta en nuestras vidas. Si tu deseo es la santificación, controlar tu lengua tiene que ser tu meta también. Si tu meta es la santificación, controlar la lengua tiene que ser ese primer objetivo, o el objetivo porque es la manera más fácil de pecar o de alejarnos de las santidades con nuestra boca. Entonces nuestro principal deseo tiene que ser controlar nuestra lengua, una meta. Somos santos llamados a ser santos. Dios nos da el control y nos llama a que controlemos, ¿sí? Entonces, en la Escritura, a la lengua se la describe como malvada. A lo largo de la Escritura vemos como engañosa, perversa, inmunda, corrupta. Fíjense todas las descripciones que podemos encontrar. Aduladora, difamante, chismosa, blasfema, insensata, ¿sí? Maldiciente, vil, sensual, muchas más. Es larga la lista, no es completa. Y MacArthur, hablando de la lengua, dice: no es de extrañar que Dios la haya puesto en una jaula detrás de los dientes, cercada por la boca. Fíjense la lengua cómo nos hizo Dios, ¿sí? En una jaula detrás de los dientes y tapada por la boca, ¿sí? Y muchas veces tenemos que aprender a mordernos la lengua para no pecar contra Dios. No dejar que nuestra ira se manifieste en nuestras lenguas, porque terminamos lastimando y dañando a otros y nuestro pecado es mayor. Empleando otra figura, hablando de lo peligrosa que es nuestra lengua y de lo difícil que es controlarla, dice un autor: como la lengua está en un lugar húmedo, puede escurrirse fácilmente, ¿sí? Nuestra lengua a veces se nos escapan cosas que no deberían escaparnos, ¿sí? Simplemente se nos escapan cosas que no deberíamos decir. Por eso, en la abundancia de las palabras no faltan pecados, dice el proverbio, ¿sí? Y Santiago 1:19 dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Como alguien dijo, Dios puso 2 oídos, pero una sola lengua. ¿Saben para qué dice? Para que nosotros escuchemos el doble de lo que hablamos, ¿sí? Aprender a escuchar y a poder hablar con sabiduría. No es a estar callados, no es que nos vamos a callar para no pecar, porque el Señor nos manda a poder enseñar, a poder hablar, a edificar. Las relaciones se fortalecen a través de las conversaciones, son necesarias en un entorno
es indispensable para relacionarnos con otras personas, no tiene nada de malo, pero tenemos que ser sabios en cómo usamos nuestras palabras. Nuestra lengua es tan peligrosa porque está estrechamente relacionada al corazón. Jesús dijo, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, y después sigue el adulterio, y sigue un montón de, sí, las blasfemias y todo, y nosotros podemos decir que la lengua expresa o deja salir lo que hay en el corazón. Porque hay una relación estrecha, como dije, entre corazón y lengua, y nosotros podemos ver a lo largo de los proverbios, dice, Proverbio 10:20, fíjense la relación, plata escogida es la lengua del justo, más el corazón de los impíos es como nada. Fíjense cómo contrasta dos cosas, lengua y corazón. Y Proverbio 16:23 dice, el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Fíjense cómo el corazón se traduce en la lengua, ¿sí? El corazón del sabio hace prudente su boca. Por lo tanto, la lengua solo produce lo que el corazón dice que produce. En Lucas 6:45 Jesucristo dijo, el hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia de su corazón habla la boca, su boca, ¿sí? Nuestras palabras, nuestra manera de expresarnos, hablan mucho de lo que hay en nuestros corazones. Paul Tripp dice, la lengua servirá al amo a quien sea leal el corazón. La lengua servirá al amo al cual sea leal el corazón. Por lo tanto, piensa por un momento. Si hablas como hablas, ¿a quién estás sirviendo? Cuando pasan esos momentos, pensá en un momento, si decís lo que decís, ¿a quién vas a estar sirviendo? ¿Estarás realmente honrando al Señor con tus palabras? ¿A quién es leal tu corazón? Si sinceramente deseas honrar al Señor, no vas a ser indulgente con este pecado. No puedes ser indulgente. Nuestra lengua es sumamente peligrosa. Las palabras pueden ser extremadamente dañinas y sumamente pecaminosas, aunque nosotros muchas veces no percibimos el potencial daño que hay en ellas, el potencial destructivo, porque simplemente no siempre, o sea, el pecado de la lengua no siempre se hace evidente en un arranque de ira, porque es fácil decir, bueno, en un arranque de ira estás pecando con tu lengua porque estás diciendo cosas que no decís, estás dejando en tu ira salir todo el enojo que hay en tu boca, estás expresándolo de mala manera, pero no siempre es así. No siempre es así. Tenemos que saber que a veces quizás ese pecado es más sutil y es más difícil darse cuenta. Es más fácil darte cuenta que tu debilidad es en un momento de ira, entonces esos son los momentos que tenés que controlar. De cómo vas a hacer para que en los momentos de ira puedas controlar tu lengua. Pero hay veces que no es así. Y las palabras muchas veces son sutiles y las palabras sutiles son más perjudiciales a veces. Satanás cuando se le presentó a Eva en el Edén, no le vino a gritarle, agarrá y come ese fruto. Una palabra aparentemente buena, ¿sí? Fue muy sutil, dijo, con que Dios dijo que no comieras de todos los árboles, ¿sí? Fíjense cómo incitándole con palabras pecaminosas, mentirosas, con una intención perversa, de una manera sutil, sus palabras eran malas. Porque por eso, aunque no gritemos, ni insultemos, si las intenciones de nuestras palabras no son la edificación, sino más bien el hacer daño, estamos siendo como Satanás, no estamos siendo como Cristo. Cuando nos quejamos, cuando simplemente murmuramos, nadie nos escucha, decimos no le hacemos nada daño, pero ¿qué estamos reflejando? Satanás cuando tentó a Jesús en el desierto fueron con palabras persuasivas, hasta usando la propia Biblia. Por eso muchas veces podemos pensar que somos bíblicos en ciertas circunstancias porque citamos ciertos pasajes bíblicos, ¿sí? Como por ejemplo, como esposo podemos exigirle a nuestra esposa que se sujeten porque así está escrito en la Biblia que te tenés que sujetar. Porque
en la Biblia dice que la mujer se tiene que sujetar al marido y podemos citar la Biblia y podemos estar utilizando esas palabras bíblicas con una mala intención de una mala manera. Estamos pecando con nuestros labios utilizando palabras bíblicas. No es la manera, no es la situación, no es el contexto. ¿Saben cuál fue el primer pecado que la Biblia registra de Adán en su naturaleza caída? O sea, luego de la caída, ¿cómo se manifestó la naturaleza caída de Adán? Fue, mató, fue, robó, ¿qué hizo? Con sus palabras. La mujer que tú me diste, dice Adán, ¿a quién estaba culpando? A Dios. ¿Con qué pecó? Con su boca. ¿Qué había en su corazón? Corazón caído, estaba enojado con el Señor. Y es la primera manera que se manifestó. Entonces, siendo conscientes del peligro de nuestras palabras, tenemos que conducirnos con temor. Tenemos una naturaleza caída, todos pecamos de una u otra manera, vamos a seguir fallando. Ahora, ¿cómo vamos a responder cuando eso pase? En tercer lugar, la lengua es humanamente indomable, ¿sí? Él dice que podemos, versículo 7, domar toda bestia, todo animal, pero la lengua, el ser humano no la puede controlar. Por lo tanto, el que refrena la lengua puede controlar cualquier cosa, ¿sí? Aunque humanamente es imposible domarla, nosotros no podemos tomar como excusa, si no, la lengua es indomable, ningún ser humano la puede domar. Cristo sí la domó. Sus palabras fueron perfectas en todo momento. Y es verdad que en nuestras propias fuerzas, en tu propia fuerza no vas a poder domar la lengua. Humanamente no podemos. Cuando estamos débiles en la fe, cuando estamos más carnales en nuestra vida, cuando estamos con la defensa baja, somos más propensos a caer y a domarla. Con tus propias fuerzas tenés que saber que no vas a domar la lengua. Pero nosotros, los que creemos en Cristo, tenemos la ayuda de Dios. Dios nos impartió su ADN, como dijimos anteriormente, para que nosotros seamos sus hijos y lo representemos. Tenemos la ayuda del Espíritu Santo. El que comenzó la buena obra la va a perfeccionar. Dios comenzó una obra en nosotros y cada día nos va a ir haciendo más como Cristo. Va a utilizar situaciones difíciles, situaciones conflictivas, situaciones que no entendemos por qué nos pasan, pero Dios lo va a utilizar para poder hacernos madurar. Pero Él nos deja su Espíritu, Él nos capacita, pero tenemos que ser conscientes de que necesitamos depender de Él. Y David era una persona que tenía el corazón conforme al de Dios. Él tenía un corazón temeroso del Señor, y David sabía que él solo no podía contener su lengua. Por consiguiente, él oró fervientemente pidiendo que Dios lo ayudara, y en el Salmo 141, versículo 3, en la NBI dice: pon un centinela en mi boca, oh Señor, mantén vigilia sobre la puerta de mis labios. Fíjense el deseo de David de no querer ofender al Señor, de que Dios ponga un centinela en su boca. Un guarda, una guía, una ayuda, un guardia ahí que esté refrenando, ¿sí?, su lengua. Y esto muestra que David era consciente de la facilidad de pecar con sus palabras, pero también de que él no quería deshonrar al Señor con sus labios. Pero no se quedó en una simple oración decir que controle su lengua, sino que le pedía al Señor que su corazón no sea influenciado por el pecado. En el versículo 4 y 5 dice: no permita que mi corazón se incline a la maldad, ni que yo sea cómplice de las iniquidades, no dejes participar en un banquete en compañía de malhechores. Y el deseo de él era que su corazón no se contamine con el pecado para no pecar contra el Señor, con sus labios. Porque cuando fallamos, cuando pecamos, lo que primero viene es la queja contra el Señor también muchas veces. Y muchas veces el pecado es consecuencia... En realidad el pecado es consecuencia de nuestras decisiones, acciones. Por lo tanto, nosotros podemos ver que David entendía que aquello con lo cual alimentara su corazón luego iba a ser evidente en su lengua.
¿Con qué alimentas tu corazón? ¿Con qué alimento mi corazón? Esa sería la pregunta con la cual podemos quedarnos. ¿En qué pasas tiempo meditando? ¿Te llenas con las cosas de este mundo? Para algunos no está mal pasar tiempo en las redes, no es un pecado mirar video, mirar noticias, no es ningún tipo de pecado. Ahora, ¿con qué más nos alimentamos? ¿Qué es lo que más alimenta nuestro corazón? ¿Meditamos realmente en la palabra? Porque vos podés decir, bueno, yo no miro las redes, yo no miro noticias, no miro películas, no miro cosas vanas, ni miro fútbol, no miro nada. Pero tampoco meditas en la palabra de Dios, no escuchás ni lees la palabra. Entonces, ¿qué está influenciando para bien en tu vida? Corazón y lengua están estrechamente relacionados. Debemos tener un corazón moldeado por Dios y su palabra. Tenemos que saber que somos débiles y que tenemos que apoyar constantemente en el poder del Señor, en su palabra, apoyarnos en Cristo. Nosotros no podemos, pero Él sí. Estamos unidos a Cristo. Nuestra dependencia al Señor tiene que ser algo real, no meramente nuestras palabras. Y en último lugar, la lengua es contradictoria. Versículo del 9 al 12 habla de que con la lengua alabamos al Señor, pero también con la lengua maldecimos a los hombres que están hechos a su imagen. Entonces ahí está la contradicción de Santiago. Alabamos a Dios, pero maldecimos a aquellas personas que están hechas a su imagen. Y ahí está la contradicción. Usamos la palabra para herir, y si lo hacemos, estamos yendo en contra de la autenticidad de nuestra fe, o de nuestra relación con Dios, de nuestro testimonio como seguidores de Cristo. Debemos rogar al Señor que podamos hacer evidente la obra del Espíritu Santo en nosotros, para que podamos crecer en nuestro dominio propio, que podamos controlar nuestra lengua, que podamos ponerle freno, porque en el versículo 10 habla de que, en otras palabras, un cristiano no debería contradecir su profesión de fe. ¿Sí? Esto no debe ser así, dice Santiago. Esto no debe ser así. No debemos contradecir nuestra profesión de fe por usar mal nuestra lengua. Como vemos en Santiago, el problema no está en anhelar a ser maestro o anhelar a enseñar. Si algún hombre anhela el obispado, el pastorado, buena cosa desea. Ahora el punto es la motivación que hay detrás de sus anhelos y que pueda evidenciar a través de su vida un testimonio que lo valide como tal. ¿Sí? Por otro lado, si vos estás creyendo en Cristo, Él te ordena a ser discípulo, a que enseñes a otros. Tu anhelo tendría que ser enseñar a otros. Y aunque hoy no te encuentres cumpliendo este mandato, cuando emitís una opinión estás enseñando. Esa es parte de lo que nosotros vimos. Nuestras palabras son de bendición y edificación cuando son conforme a nuestra palabra. Fíjense, damos palabras de edificación y estas palabras de edificación van a dar buen fruto cuando nuestra vida es respaldada en que muestra que tenemos temor del Señor. Pero si nuestras palabras son lindas, pero nuestra vida no condice con lo que decimos creer, hay hipocresía y nuestras buenas palabras también terminan siendo pecaminosas. Borramos con nuestros codos todo lo que decimos. Ahora, si con nuestras bocas nosotros no estamos honrando al Señor, tendremos que examinar nuestra fe. Por eso Santiago 1:26 dice, si alguno se cree religioso pero no pone freno a su lengua, se engaña a sí mismo y su religión no sirve para nada. Dios nos da el poder y el dominio propio. En nuestra inmadurez tiene que llegar a convertirse en madurez capaz de controlar nuestra lengua. Esa es una señal de perfección, dice anteriormente, pero es una señal de madurez, poder controlar la lengua. Y si no hay excusa, si verdaderamente crees en Cristo como Señor y Salvador, no te vas a mantener indulgente ante el pecado de tu boca, sino que vas a buscar honrarle al Señor. Si nosotros nos estamos dando cuenta, si en esta noche vos te das cuenta que a veces con tu lengua estás deshonrando al Señor, hoy es el momento de que te arrepientas y que busques esa restauración con el Señor. No debemos dejar pasar el error o la falta
Tampoco tenemos que restarle importancia a nuestras palabras. El Señor todo lo ve y va a demandar de nosotros todo lo que digamos. No tenemos que hacerle vista gorda a nuestro pecado, a nuestras palabras. Por lo tanto, el llamado del Señor es a aquellos que ven que en su vida no llegan a honrar a Dios completamente con sus bocas, es a que se arrepienten y que busquen esa ayuda al Señor, esa dependencia, esa mayor dependencia, esa mayor búsqueda, esa mayor alimentación del Señor para poder domar algo que humanamente es indomable. Humanamente indomable, pero nosotros tenemos el Espíritu del Señor. Por lo tanto, Dios te está desafiando en esta noche a que examine tu vida a la luz de tu lengua, o sea, de tus palabras. ¿Qué dice tu palabra de tu cristianismo? ¿Qué dicen tus palabras de ti mismo? ¿Hablas la verdad con amor? ¿Controlas tu ira, especialmente tu lengua? Todos ofendemos en una u otra manera, en una o en otra área. Yo le estoy predicando a ustedes, pero la palabra primeramente me habló a mí. No estoy aquí como alguien superior, sino que estoy de parte del Señor enseñando algo que el Señor también me habla a mí. Cada uno se examinará en sus vidas en donde tenemos que batallar. La evidencia de nuestras bocas y de nuestro hablar va a dar fe, va a dar evidencia si nuestra fe es verdadera. Y si nuestra fe es verdadera, debemos buscar honrarle al Señor en todo lo que decimos. Cuando hablas, ¿qué propósito buscas a través de tus palabras? Si buscas edificar o simplemente ventilar lo que hay en tu corazón. Oramos. Dios, gracias te damos por Cristo nuestro Señor. No somos perfectos ni somos mejores que nadie. Somos pecadores que necesitamos de tu gracia, de tu poder que se perfeccione en nuestras debilidades. Somos débiles, Señor, lo reconocemos. Pero que este reconocimiento de parte nuestra no sea solamente de palabras, Señor, sino que en nuestras vidas pueda reflejarse ese temor reverente ante ti, en cómo vivimos diariamente, en que podamos buscar y anhelar esa santidad, porque tú eres santo, nos has llamado a ser santos, Señor. Tú nos has llamado para un uso exclusivo tuyo, Señor. Debemos anhelar la santidad en todas las áreas de nuestras vidas. Aunque somos santos, somos llamados a ser santos. Aunque tú nos das ese dominio propio y capaz de poder controlar la lengua, también nos llama a que podamos domarla y controlarla. Tiene que ser una meta en nuestras vidas. No solamente una característica en nuestras vidas, sino también una meta que debemos buscar diariamente, contra lo cual batallamos, sobre todo ante los pecados más sutiles, ante el chisme, ante palabras deshonestas, ante las mentiras, ante palabras hirientes, ante quejas. Ayuda a examinar nuestros corazones, Señor, y nuestras palabras, porque tú todo lo ves, Señor. Te damos toda la gloria, la honra, el honor solo a ti en el nombre de Jesús. Amén.